Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos. Qué bueno que nos acompañas. Qué bueno que estás aquí ya con nosotros. Nos da muchísimo gusto de verdad que estés aquí acompañándonos. Pues vamos a empezar. Este tema dice, tímido yo. Este tema lo empezamos la semana pasada e iniciamos con la primera palabra de este verso que les voy a decir, que se encuentra en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y se los voy a leer. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hace 8 días decíamos que la palabra cobarde, por ejemplo, el espíritu de cobardía, la palabra cobarde en el griego implica temor o timidez, como alguien que no tiene el coraje de hacer las cosas que son difíciles para ellos, que sean peligrosas o desagradables. A veces, nosotros muchas veces no nos atrevemos a hacer muchas cosas, ¿no? O no nos atrevemos a decir, soy cristiano o soy cristiana, por temor a que se burlen de nosotros, a que nos señalen, a que digan, ay, eres bien aleluya, ay, qué santurrona eres, ay, qué cortada, ay, eres el hermano Sol o la hermana Sor, no sé, ¿no? Pero a veces nos da ese temor, esa timidez, o creemos que no podemos hacer las cosas porque, ay, no, es que yo no soy valiente, ay no, es que me da pena ir y preguntar o ir y decirle, no, aquí nos está diciendo el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, igual de ahí se deriva la palabra tímido, porque es que dicen que uno es tímido. Y la palabra tímido significa temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo. Es decir, que no te dan ganas, que no puedes ir más allá. Hay personas, hay chavos que por ejemplo, les gusta el instrumento, ¿no? Pero no van más allá. Sino dicen, híjole, ¿y si no puedo? ¿Y si ya no, si no me sale? Si no me sale, nosotros siempre hemos inculcado a nuestros hijos de tú aviéntate, o sea, si no te sale, pues ya vas a saber si no te sale, ¿no? Pero sí tienes que por lo menos intentarle y así vas a saber si realmente no es lo tuyo, ¿no? Pero sí necesitas avanzarle, necesitas dejar esa timidez. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice en 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, avanza, hay que avanzar, hay que moverse, ¿no? Así es. Fíjate lo que dice Romanos 15, 8, perdón, capítulo 8, verso 15, dice, porque el espíritu que Dios les ha dado no les esclaviza ni les hace tener miedo. Porque por el contrario, perdón, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Todo aquello que viene a nuestra vida y nos trae temor, no viene de parte de Dios, porque todo eso esclaviza. Si tú dices, bueno, es que yo no tengo miedo, no, pero a lo mejor tú eres orgulloso u orgullosa y eso también esclaviza. Ah, pero yo no soy ninguna de esas dos. Ah, pero también puede ser que eres así medio, no sé, como corto de ánimo, ¿no? Como que te dejas llevar por lo que te dicen, porque como que, ay, pues dices, no, es que yo creo que me gusta esto ahorita, pero mañana no. Ah, eso es ser de doble ánimo y eso también esclaviza y no nos deja avanzar. Y aquí el Señor nos está diciendo que Él no nos da ese espíritu, porque lo que nos da el Señor es un poder que nos convierte en hijos. Y cuando tú y yo somos hijos de Dios, tenemos el mismo poder, decíamos hace 8 días, el mismo poder que levantó de los muertos a Jesucristo, ese mismo poder opera en nosotros. Y por ese poder que hay dentro de nosotros, podemos hacer muchas cosas. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es por lo que tú y yo estemos estudiando o que seamos santanas rojas
Martínez, no, sino por el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros podemos estar avanzando al siguiente nivel que el Señor nos ponga. Sí, todas estas promesas y todo depende de Dios, ¿sí? Conforme tú te vas metiendo en Dios, sabes, el Señor te va a dar una seguridad en ti mismo. ¿Por qué? Porque Él sabe quién eres tú. Él te creó. Mira, nadie es igual, ¿sí? A todos nos hizo de forma muy diferente. Entonces, unos tienen dones y talentos de una manera, con una capacidad increíble, pero que incluso tu hermano, tu hermana que vive ahí mismo, tiene otros dones y otras capacidades extraordinarias también, ¿sí? Por eso el Señor no nos hizo en serie, porque cada uno Dios nos hizo de una forma muy especial. Somos únicos e irrepetibles. Y entonces nosotros necesitamos conocer lo que piensa el Señor de nosotros. Así es. Para que así sepamos quiénes somos nosotros en Dios. Así es. Y entonces ya vamos a saber que el Señor no nos ha hecho de una manera así como... Porque a veces nos comparamos con los demás, ¿sí? Y decimos, es que él sí puede y yo no. Pero ¿sabes? Cuando tú conoces realmente quién eres en Dios, mira, tú le crees y dices, yo le creo al Señor que dice que yo no tengo un espíritu de temor, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos conocer al Señor, ¿sí? Y saber qué es lo que dice de nosotros. Ay, así es. Y mira, no te estamos diciendo, pues ahora vas a ser altanero, vas a ser orgulloso, vas a comportarte. No, dice la palabra de Dios que nadie tenga mayor concepto de uno que el que uno debe de tener. O sea, nosotros no podemos estar así, ensoberbeciéndonos, ni diciendo, pues yo todas las puedo, yo soy Sandra, y yo voy a poder. No, 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 no. Fíjate que a mí me ha costado en ese sentido, pero ¿sabes qué? No lo hago en mis fuerzas, sino en el poder que Dios ha puesto en mí. Y muchas veces todo eso necesitamos someternos. Y yo platicaba con ustedes, si vieron la plática del martes, yo platicaba con ustedes que lo único que quiere el Señor es obediencia. Obediencia. Y cuando nosotros vamos obedeciendo por lo menos un versículo de la palabra durante el día, bueno, con eso ya vamos avanzando un paso más y un paso más y vamos a hacer que ese poder que opera en nuestras vidas sea de gran manera, de gran tamaño. Y vuelvo a repetir, no es por ti, no es por nuestras capacidades, sino es por el poder que Dios ha puesto en nosotros. Entonces es a través de cómo Dios nos ve, así vamos nosotros a actuar, ¿no? Así es. Entonces, por eso el nombre del grupo de jóvenes que se llama Vencedores, porque cuando estamos en Cristo, precisamente somos vencedores, somos incluso más que vencedores. Vencedores, ya habíamos platicado este tema, pero precisamente porque no es en nuestras fuerzas lo que hacemos. Y tampoco somos así chiquitos, somos así encogidos, somos de poco ánimo, de tímidos, no, sí, y como decía mi esposa, o sea, no es porque seamos arrogantes, esa es otra cosa, esa es cuando tú confías en tus habilidades y entonces miras por debajo del hombro a los demás, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, yo me estaba acordando ahorita que decías de David llegó a pelear y decía, yo voy a ir y voy a matar a ese filisteo. ¿Sí? Y decía, no, tú estás chamaco, ¿cómo crees? Y no sé qué. Pero David sabía exactamente quién era en Dios. Y cuando se enfrenta al gigante, a Goliat, o sea, no le dice, mira, yo sé, o sea, yo puedo y yo te voy a matar porque yo puedo más. Sino simplemente le hace ver, dice, tú vienes con espada y con jabalina, dice, mas yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, no iba en sus fuerzas, sí sabía lo que a él había hecho porque se lo menciona al rey,
de que cuando venía un oso y cuando venía un león y que él defendía las ovejas y todo ese rollo, ¿sí? Pero él sabía por qué había derrotado todo eso, pero no era por él mismo, ¿sí? No por su habilidad que había adquirido con la onda o ahí en el campo, no, no era por su experiencia, sino era más bien porque el Señor iba con él. Por eso le dijo, mas yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos y a ti te voy a cortar la cabeza, ¿no? Así en pocas palabras. Entonces, ese es un hombre que no es orgulloso, simplemente confió y creyó en lo que él era en Dios. Y por eso en la segunda parte del versículo menciona y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué espíritu nos ha dado, no? Y dice, nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que vamos a empezar a desmenuzar. El primer punto lo iniciamos la semana pasada y ese fue el poder, ¿no? Y yo les leía y se lo quiero volver a leer porque este son unos versículos de primera carta a los Corintios que le dice el apóstol Pablo a los Corintios estas palabras, y va del segunda carta a los Corintios capítulo 11 del 23 al 27 y dice, ¿son siervos de Cristo? Le dice a la iglesia de los Corintios. Y yo te pregunto, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú crees ser hijo de Dios? Dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, dice, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. O sea, qué paliza le dieron al apóstol Pablo. Dice, 3 veces me azotaron con vara. A ti te dan un varazo, tus papás estás gritando, ¿no? Dice, una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Y yo les decía hace 8 días, bueno, terminamos de leer estos versículos y tú puedes decir, bueno, ¿y a mí qué? Y todo esto podemos pasar en nuestra vida. Podemos estar navegando en este mundo sin un rumbo, ¿no? Podemos estar enfrentando muchas situaciones que te dicen por ser cristiano, porque tú eres diferente, porque te esfuerzas en vivir una vida conforme a lo que Dios dice y siempre te señalan y siempre te están diciendo dice, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. Hay muchas ocasiones en que tú y yo nos sentimos así, que las noches están larguísimas porque tenemos muchas cosas aquí en la cabeza y no tenemos una idea clara de lo que va a suceder. No tenemos una idea clara o tenemos la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana. Y mis papás se van a separar y voy a pasar la escuela y voy a saltar esta situación que estoy pasando y voy a saltar de aquí, de estos pecados ocultos que yo traigo. Pero ¿sabes qué? Fíjate lo que dice Pablo. Dice, he estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo. O sea, puede haber mucha gente, incluso de tus amigos, de tu familia, en donde te estén señalando de cómo eres, por qué eres así, por qué tú eres diferente, porque te esfuerzas nuevamente, vuelvo a decir, en vivir una vida conforme a lo que Dios dice. Dice, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Muchas veces tú y yo estamos en desiertos. Sentimos como que estamos solos, como que estamos luchando contra el mundo y nadie está ahí junto a nosotros. Dice, enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Hay mucha gente, nosotros les decimos a nuestros hijos, que hay mucha gente que incluso va a la congregación y no están comprometidos con Dios. Van porque sus papás los llevan, porque tienen que ir, porque si no, no les dan permiso de salir o porque ya se les hizo costumbre, pero no se esfuerzan en vivir una vida agradable de parte de Dios. Y dice,
He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas cosas, noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Ay, pero Pablo, ¿cómo le ha de haber hecho Pablo para salir de ahí? Fíjate, él solito da la respuesta en Filipenses 4:13 y dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo, dice, me da el poder para hacerlo. O sea, ¿cómo salió Pablo de todo esto? O sea, porque no fue nada fácil que, oye, todo su pueblo en donde él creció, donde él vivió y a donde quiera que él iba, o sea, muchas veces fue señalado, muchas veces fue vituperado, humillado, apedreado, ¿no? Dice que le dieron latigazos en 3 ocasiones. O sea, sí, ¿no? En 3. Y en 5 ocasiones distintas. Entonces, todo eso que pasó Pablo, o sea, tú y yo probablemente lo estamos pasando a lo mejor en la escuela, en la universidad, con tu familia, con tus padres, con tus amigos, ¿no? En el trabajo. Pero dice Pablo en Filipenses 4:3, dice, puedo enfrentar cualquier situación, dice, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Sí, muchas veces vienen momentos de desánimo y de querer dejar las cosas de Dios precisamente por lo que estamos pasando. Mira, si tú ves los hombres de Dios en el transcurso de toda lo que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son hombres y mujeres que pasaron por momentos difíciles, complicados, sí, hasta llegar a que amenazas de muerte, y todas esas cosas no se diga de hablar mal, de correrlos, o sea, muchas situaciones. Pero de todas ellas, Dios los libró y los llevó adelante. O sea, tenían problemas muy grandes enfrente, pero el Señor los llevó adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación difícil por la cual estás pasando? ¿Sabes? Créele a Dios, ¿sí? Muchas veces queremos tirar la toalla en ese momento, queremos decir, ya, o sea, hasta aquí nada más llegué. Pero a veces Dios permite esas cosas para que nosotros seamos un poco más frágiles a su presencia. ¿A qué me refiero? A que podamos nosotros ir delante de Él, humillarnos delante de Él y decir, Señor, no puedo. ¿Sí? En ese momento nos convertimos en seres débiles y entonces ahí es donde opera el poder de Dios. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo Jesús. Así es. ¿Sí? No en nuestras fuerzas, sino en Él. Y por eso nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, como decía Pablo, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. No porque yo sea muy picudo ni todo eso, ¿no? Pero sí tenemos un poder, ¿sí? Que viene del Señor, que es el Espíritu de Dios, y ese nos va a llevar adelante. Así es. Vamos a avanzar en el siguiente punto. Ya vimos poder y ahora vamos a entrar en el segundo punto, que es amor. Cuando nosotros decimos amar a Dios, somos capaces de amar y defender con valor y poder lo que es correcto. O sea, lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y no habrá temor en nosotros y podemos amar así a los demás. El espíritu de amor nos hará vencer la oposición. Hay oposición en tu vida todos los días. Todos los días, porque tenemos un enemigo de nuestra alma que siempre está acechándonos, y como hay potencial en tu vida, él quiere vencerte, él quiere derrotarte, él quiere matar todos esos sueños y toda esa relación que tú estás formando con Dios. Y el enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir todo eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice, en primera carta a Juan, capítulo 3, verso 18, y dice, queridos hijos,
O sea, yo voy a poner ahí, querida Sandra, tú pon tu nombre. Querida Sandra, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. O sea, yo entiendo y sé perfectamente que la vida cristiana no es nada fácil. Pero si la vida cristiana o la vida que nosotros estamos viviendo con Cristo no es fácil, imagínate a esas personas que se están separando de Dios o que no tienen una esperanza en Cristo Jesús. O sea, no hay una esperanza, no hay un futuro, no tienen, o sea, están en el desierto, están solos ahí. Entonces, tú y yo, si la estamos pasando difícil, mira, ¿sabes qué? Dice el Señor, oye, ¿sabes qué? Tú no estás solo. O sea, no me hables de dientes para afuera. Alíñate a lo que dice mi palabra y entonces vamos a ver cómo ese poder se va perfeccionando en ti, en tus debilidades. Si tú dices amar a Dios, si nosotros decimos amar a Dios, eso tiene que verse en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos, en todo lo que nosotros hagamos. Tiene que verse el amor de Dios en nuestras vidas. Y si tú y yo decimos amar a Dios, eso se tiene que notar, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que esforzarnos por vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Todos los días vamos a fallar, sí, pero que no seamos reincidentes en lo mismo. Sí, es verdad, tenemos un Dios de gracia, pero también tenemos un Dios que es un Dios justo. Entonces, tenemos que decir, si nosotros amamos a Dios, pues que se note. El amor de Dios se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el amor de Dios, el amor del Padre hablando a través de la historia, a través de su palabra, y que nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Sabes? Cuando en el Antiguo Testamento el Señor estaba pensando en la humanidad, en el tiempo de que mandó incluso a profetas, ¿sí? A jueces, para que pudiera el pueblo de Dios, ¿sí? Poder librarla, poder salir adelante. Y era un cuidado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre ama a sus hijos, el Padre ama a su pueblo. Cuando llega Jesucristo, pues es el máximo representante del amor, ¿sí? En el cual podemos decir que a través de Él, por habernos amado tanto, ¿sí? Él vino y murió. Ahora, dice que Dios es amor. En el momento de que Él viene a nuestras vidas, entonces ese amor es el que viene a nosotros también, ¿sí? Ahora, pero el amor de Dios siempre se ha manifestado, siempre ha hecho ahora de que el mismo amor bajara a esta tierra y que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Y ese amor, o sea, es el que nosotros tenemos ahora. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es al contrario, ¿no? Solamente amamos a los que nos aman, pero no amamos, iba a decir otra palabra, aborrecemos, iba a decir, pero no amamos a los que no nos aman. A los que no nos caen bien. Entonces, ¿de qué sirve todo esto entonces, no? Si el amor de Dios, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿sí? Él vino por toda la humanidad y está al alcance de todos. No nada más vino en ese momento por su pueblo, sino ese sacrificio de Jesús está al alcance para todos aquellos que lo quieren, ¿sí? Ese es el amor de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces, el amor de Dios es tan grande que ese amor, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, viene a tu vida y entonces tú debes de saber de que hay algo dentro de ti y ese es el amor que es Dios mismo en nuestras vidas. Ahora,
que no amemos a las personas que no nos caen bien, que no están en el mismo acuerdo con nosotros, ese es otro punto, ese es otro tema, ¿sí? Ahí hay ciertas cosas y hay que examinarse y decirle al Señor, Señor, ayúdame en esto, ¿sí? Ayúdame en esto porque yo no amo a aquellos que hablaron mal de mí, que me hicieron daño, que yo no los amo. Pero, ¿sabes? Necesitamos nosotros tener una relación personal con el Señor, un momento ahí con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque algo no está bien dentro de mí. Me acabas de dar así, ¡crash! Una cachetada. Fíjate, lo que dice primera, no, ya lo leímos ¿verdad? No, primera carta a Juan capítulo 4, verso 17 y 18, y dice, si en verdad amamos a los hermanos, y si vivimos con Jesucristo, como Jesucristo vivió, dice, otra vez, perdón, si en verdad amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener temor o miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, al verdadero amor quita todo el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Parece un juego de palabras, pero fíjate, a veces, yo por ejemplo en mi caso, yo de primera vez, si yo te conozco, no me voy a abrir así, así, no soy tan efusiva. Y a mí, yo en ese sentido, yo quiero que el Señor siga trabajando en mí, porque eso es como una coraza que yo pongo, como para que no me dañen. Entonces, eso es un temor que yo tengo, que la gente pueda llegar a mí a dañarme o a decirme algo. Entonces, pongo mi coraza y digo, a ver, espérate tantito, pinta tu raya porque de aquí para acá se está trabajando todavía. Entonces, a veces nosotros tenemos el temor o el miedo de que los demás nos rechacen, de cómo somos, de cómo hablamos, de cómo somos, ¿no? O que nos malmiren, o que nos humillen. Y ese es un temor que nosotros tenemos que rendir a Dios para que Él esté obrando en nosotros. Y dice que el perfecto amor echa fuera todo temor de nuestras vidas. Entonces, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él llena nuestra vida de amor porque Él es amor y ya no hay aquí adentro un rincón en donde quepa ese temor. Entonces, no te digo que, pues es que ahora todo mundo, ábrete de capa con todo el mundo y háblale a todo mundo así como si lo conocieras de años. No, hay que tener sus reservas, pero ya de una forma diferente, ¿verdad? Sí, es que cuenta mucho la actitud que tengas tú con las personas, ¿no? Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿sí? Dice que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, ¿sí? Se humilló y se hizo hombre como nosotros. Esa es la actitud que tuvo Cristo cuando vino a esta tierra. Es decir, todo Él vino y se hizo como nosotros, para estar con nosotros, para convivir con nosotros. Entonces, y ese amor se demostró en ese momento cuando Él estaba con nosotros. Cuando nosotros entonces llegamos al conocimiento de Cristo, entregamos nuestra vida a Él, ¿sabes? Esa misma actitud debemos de tener nosotros hacia los demás, ¿sí? Cuando vemos a una persona, por ejemplo, que anda mal, o que tú lo ves y dices, híjole, es que ese cuate... Primero vamos a hablar de los que no son cristianos. Cuando ese cuate se emborracha, se droga, mira cómo llega a su casa y mira cómo está peleando con su esposa. Todo. Mira, ese amor se tiene que demostrar al ir y hablarle de una solución que es Cristo, ¿sí? De la persona que es Jesucristo. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, hay una solución para tu problema, para tu vida, y eso se llama Jesucristo. Ahora,
aquellos que ya conocen del Señor, ¿sabes? También nosotros les debemos de demostrar amor, ¿sí? Cuando a veces están pasando por momentos difíciles, complicados, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar ese amor, ¿sí? Muchas veces con una palabra, muchas veces con un abrazo, muchas veces con una oración, ¿sí? Y ese es el amor de Cristo. Incluso con una exhortación, cuando tú ves que en verdad, o sea, no está correcto lo que están haciendo, y ¿sabes qué? Perdóname, pero mira, la Biblia dice que así tiene que ser. Y eso también es amor, ¿sí? Porque no, si ves que se está yendo al hoyo, tú lo tienes que jalar y decir, oye, es que no es correcto que te vayas ahí. Entonces, esa es una palabra incluso de exhortación A veces en amor. a veces por temor a que los demás nos rechacen y digan, ay, mira, cállate, ni sabes lo que estoy viviendo, mejor no me digas. O sea, a veces nos callamos nosotros y por ese temor, por ese miedo a que te rechacen, a que te digan, ay, tú no sabes, hay esto, hay lo otro. O sea, a veces nos callamos, ¿no? Pero tenemos que hablarlo. Y como dice el Señor, en amor, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que hablarlo de esa manera Así. para que, o sea, ubiquemos a la persona, a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu sobrino, a la persona que tú quieras, o sea, para que se ubique que hay una solución para el problema que esa persona está pasando y hablarlo y hacerle una exhortación en amor. Porque si no se va a ir al hoyo y tú vas a decir, nunca le dije que estaba mal, Sí, ¿no? ahora, por favor, no es juzgar, no es señalar, que se entienda. Cuando hablamos de hacerlo en amor, es precisamente decirle, mira, la palabra dice esto. Y dice la Biblia, mira y no caigas. O sea, es decir, hay que tener temor de Dios también en nuestra vida para poder hablar eso, ¿sí? Por supuesto que tienes que pedirle guianza, palabras al Señor, oración y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo veo esto, la palabra dice esto, pero tiene que ser, como decías, en amor, ¿sí? Porque algunos sí, llega el momento en el que empiezan a juzgar y decir, "Mira, pero, Ahí es otro rollo. sí, ahí ya caemos en otro, en donde nada que ver con ir y hacerlo en amor, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tercer punto. Ya vimos poder, acabamos de ver amor y ahora vamos a entrar al buen juicio. Dice una traducción, buen juicio, en otra nos dice dominio propio. Y vamos a entrar al buen juicio. El buen juicio, te voy a leer, es una cualidad. Y esta es la capacidad que tiene un cristiano, o sea, tú y yo, si somos cristianos, debemos de tener esta cualidad. Dice, de tomar buenas decisiones basándose en lo que enseña la Biblia. Fíjate lo que dice en el griego, el buen juicio se define como una mente en calma, con autocontrol, una mente sobria, prudente y discreta. Y tú dices, ay, no inventes, todo eso tengo que tener, esa cualidad debo de tener si soy cristiano. Pues es que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar, ¿por qué? Porque el buen juicio o el dominio propio nos va a llevar a tomar buenas decisiones dentro de nuestra vida. Sí, si no hay eso, mira, hacemos locuras, ¿no? Nos metemos en cada problemón que, híjole, es bien difícil no tener buen juicio o no tener dominio propio. ¿Por qué? Porque te metes en cada problema, como te decía yo. Fíjate lo que dice en Proverbios capítulo 25, verso 28. Te lo voy a leer primero en Reina Valera. Y dice, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sí? Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas.
Hace lo que se le pega la gana. O sea, es un desastre. Porque entran rateros, entra gente, se llevan las cosas, no tiene una seguridad, no tiene control. Se puede hacer un montón de cosas con una ciudad que no tiene murallas, que no está sitiada, protegida. Entonces, es un desastre. Y Proverbios lo habla muy bien. Una persona sin control propio, dice. Entonces, por eso cuando leíamos el versículo al inicio, hablaba y decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese es un punto importantísimo que tú debes de tener. Si tú no tienes eso, o esa área todavía no está bien afinada, mira, la verdad es que puedes tener muchos problemas y vas a actuar con impulsos de tu carne, de tus vísceras, de que es que yo creí, yo pensaba, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque te vas a mover por eso. Porque el impulso nada más te va a decir, haz esto, o ve allá, o ve acá, métete a esto, métete al otro. Y entonces te va a llegar el momento en que Dios nada más te está viendo y dice, ¿a qué horas te dije yo que lo hicieras? O sea, no nos detenemos tantito y decimos, a ver, ¿será de Dios? Si tú ves, por ejemplo, Moisés, José, mismo Josué que estamos leyendo ahorita, le pedían al Señor guianza y le decían, Señor, ¿voy o no voy? ¿Sí? O sea, no se dejaba llevar por sus impulsos, porque él sabía exactamente de lo que podía pasar si iba sin Dios. Y si Dios decía, ¿sabes qué? Ve, porque te he entregado la ciudad. Mira, de inmediato obedecía e iba y sabía claramente que tenía la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor lo había mandado. Pero si tú no tienes dominio propio, si no tienes buen juicio, ¿sabes qué? Cometes muchos errores. Ese dominio propio o el buen juicio es la habilidad de regular nuestras emociones. Es lo que te decía Pepe, es como si tuviéramos un músculo que no se ejercita, y si tú haces así, haz así. Bueno, yo estoy diciendo, no es cierto, así es mi músculo, ¿no? Pero las personas que no hacen ejercicio, que ya tienen una edad ya más avanzada, hacen esto y el bracito de murciélago, no se rían de mi brazo, ¿eh? O sea, hacen así y hacen esto, ¿no? Entonces, para que muchas mujeres, cuando alzamos el brazo, dicen, ay, es que yo no quiero este gordo aquí. Pues es que hay que ejercitar ese músculo para que no esté flácido. Entonces, así es el dominio propio y el buen juicio. Tenemos que ejercitarlo para que lo podamos desarrollar y sea fortalecido, porque eso es lo que regula nuestras emociones. Nuestras emociones son nuestra alma. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te disgusta? ¿Qué es lo que te pone de malas? ¿Qué es lo que te pone de buenas? ¿No? Y todo eso se tiene que ir regulando, pero con la palabra de Dios. Tenemos que ejercitar nuestro buen juicio o nuestro autocontrol o dominio propio con la palabra de Dios. Nosotros no nos mandamos solos. Cuando tú y yo ya conocemos de la palabra de Dios, lo único por lo que nos vamos a regir y nos vamos a ejercitar ese músculo espiritual es por medio de la palabra de Dios. Así es. No es cargando la Biblia y haciendo, ya lo hice. No. Es leyéndola y practicando la palabra de Dios. Porque en toda tu vida, desde que tú tienes uso de razón, yo quiero que te pongas ahí a recordar, desde que tú tienes uso de razón, toda la vida hasta el día de hoy, debemos de tomar decisiones todos los días. Desde que tú te levantas, decides, ¿me voy a levantar o no? ¿Me levanto temprano o no? ¿Tengo clases temprano? ¿Voy o no voy? ¿No? Ay, ¿me baño o no me baño? Y que por cierto, báñense, aunque no salió el sol, báñense. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Me voy de vestido? ¿Me voy de pantalón? ¿Me voy de bermudas? ¿Me voy de zapatos de vestir? ¿Me voy de tenis? ¿Me peino o no me peino? ¿No? ¿Me afeito
los chicos, ¿me afeito o no me afeito? ¿Me pongo desodorante? No, sí, pónganse, por favor, no sean mala onda. Los demás sufren, ¿no? No sean crueles. Entonces, todos los días tomamos decisiones. ¿A dónde voy? ¿Qué camión voy a tomar? ¿No? Ya me dijo el maestro que tengo estas malas calificaciones. Yo decido, ¿sí? Si me pongo a estudiar, si me esfuerzo a estudiar, o simplemente, ay, a lo que se va. Yo voy a decidir si el día de hoy voy a ser el mejor en mi clase. O yo decido si voy a ser la mejor o el mejor en mi trabajo. Yo decido si le contesto a mi mamá porque una palabra me dijo y me molestó. Pues yo voy a decidir si le voy a contestar o no. Y esas decisiones se toman todos los días. Y ¿sabes qué? Cada decisión que tú y yo tomamos nos va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces tenemos que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ejercita en mí el buen juicio, el autocontrol o el dominio propio, Señor. Porque si no, sin eso que tú pongas en mí, o sea, yo voy a tronar y me voy a estar bronqueando con todos. O sea, voy a tomar malas decisiones que van a afectar mi vida espiritual, que van a afectar mi vida emocional, que van a afectar mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida escolar, absolutamente todo. Entonces tenemos que ejercitarlo, aprender a ejercitarlo, pero por medio de la palabra de Dios. Sí, y por eso en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5 en la segunda parte y verso 6, fíjate lo que dice, esfuércense, ¿sí? O sea, eso nos corresponde a nosotros, esforzarnos, ir más allá. Dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento y al entendimiento dominio propio. Entonces nos tenemos que esforzar, ¿sí? Por eso el leer la palabra, a veces, es que no quiero. Ay, qué flojera, no tiene monitos, o sea, y ya empezamos a decir un montón de cosas, pretextos y pretextos y pretextos, ¿no? Pero dice la palabra, esfuércense, o sea, no lo tenemos que dejar así nada más porque sí y ya. Y luego en primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, en la nueva versión internacional, fíjate lo que dice, por eso decimos que hay que ejercitarlo, ¿sí? Dice, primera de Pedro 5, 8, dice, practiquen, esto está en la nueva versión internacional, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, practiquen el dominio propio. Necesitamos nosotros practicarlo. Y a veces, cuando Dios dice, vamos a probarte a ver si es cierto. Para ver si ya vas avanzando en tu dominio propio, ¿no? Y se te cierra un carro por ahí, ¿no? Y ya le echas pleito, ¿no? O tu maestro te dice, tache, está mal esto. ¿Cómo reaccionas? Es que ese maestro y te jala los pelos y dices, es que no. O cómo reaccionas cuando, por ejemplo, tu mamá te manda a algún lado o te dice no hay permiso. ¿Cómo reaccionas? Entonces, ¿tienes dominio propio o no tienes dominio propio todavía? Pero no solamente eso. Por ejemplo, nosotros les decimos a nuestros hijos, en la vida, o sea, hay personas allá afuera que no conocen de la palabra de Dios y no hay temor de Dios. Y se te van a acercar las chamacas, las jovencitas, pues, y te van a provocar. Tú tienes que tomar una decisión ahí. Si tú decides aceptar esa invitación que te está haciendo esta chama o este chavo, o decir, ¿sabes qué? No, espérate, porque si esto yo lo admito en mi vida, o sea, le estoy ofendiendo a Dios. Por eso dice este verso, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dice, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. O sea, en el mundo te van a ofrecer muchas cosas, muchas. Una droga, alcohol, cigarros, pornografía,
ahora lo que se dice la diversidad, o sea, y decides tú si lo aceptas o no. ¿Tienes dominio propio? ¿Lo has practicado? Entonces vas a salir de eso que el enemigo te está poniendo enfrente. Pero si tú decides, ay, pues es que ¿qué tanto es tantito? La carnita quiere. ¿Y quién me va a ver? ¿No? Es lo que le decimos a nuestros hijos. Nosotros no vamos a estar contigo o con ustedes las 24 horas del día, pero Dios sí te ve. Entonces, si nosotros practicamos el dominio propio, lo vamos a poder dominar no en nuestras fuerzas, sino en el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y vamos a decir no a muchas cosas que nosotros deseamos. Sí, mira lo que dice Iván. Tenemos el Espíritu Santo que nos da dominio propio. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu. O sea, es un fruto. Es algo que va a producirse. ¿Sí? Es algo que se tiene que ir procesando. Es un fruto, es algo que da, algo que se genera. Entonces, por eso se tiene que ejercitar, por eso se tiene que avanzar en cada día pidiéndole al Señor, Señor, estoy en tu palabra, yo necesito de ti, necesito que seas tú quien me enseñe, quien me diga, aplacarnos, ¿sí? Es un proceso, más el fruto del Espíritu. Cuando nosotros sembramos una semillita, es un proceso de la semilla que tiene que morir y entonces va a ir creciendo y mientras crece, sus hojas se van desarrollando, se va formando hasta al final empezar a dar frutos después de ese proceso. Mientras en ese proceso van a venir tempestades, van a venir vientos, van a venir lluvias, van a venir a lo mejor hasta hongos, plagas. Entonces van a venir muchas cosas que van a querer tumbar a esa planta, a eso que se nos fue dado. Entonces es un fruto, el cual dice, más el fruto del Espíritu es, y ahí viene dentro de esos el dominio propio. Entonces, cuando nosotros nos metemos o nos sometemos a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que menguar y que Él crezca, ¿sí? Y entonces vamos a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Así es. Para que cuando venga alguna situación compleja, cuando venga alguna situación, por ejemplo, de que uno de nuestros hijos, ¿no? Venga, es que, ¿qué crees, papá? De que choqué el carro. ¿Y cómo reacciona uno? ¿Cómo va uno en contra del hijo o en contra de alguien más? ¿Y cómo es que...? Pues si el hijo está bien, primero lo veo si está bien así, ya, y si no, luego ya le echamos pleito, ¿no? Ahorita me acordé de una persona, de un conferencista que en una ocasión estábamos viendo y decía que su hijo así llegó y decía, papá, fíjate que tengo que decirte algo. Y dice, en ese momento, dice él, me acordé, decía que una vez mi esposa me dijo, dice, fíjate cómo reaccionas cuando tu hijo te cuenta algo porque reaccionas muy altivo, muy alterado. Alterado, perdón. Y dice, y entonces en ese momento me acordé y entonces le dije, sí, hijo, dime. Y dice, papá, es que, ¿qué crees? Dice, choqué el carro. Dice, en ese momento, dice, apreté la boca y dije, ¿y luego qué pasó, hijo? Dice, es que se me atravesó un árbol, dice, y lo choqué. Y dice, o sea, así como que, ay, o sea, dice, está bien, hijo. Y dice, pero es que tienes que ir a la corte para que me den, estaba hablando de Estados Unidos. Dice, tienes que ir a la corte para que me liberen otra vez el carro y la licencia. Y dice, está bien, vamos. Y vino otra vez la misma situación. Y dice, y le volvió a decir, dice, papá, ¿qué crees? Otra vez choqué el carro.
Dice, ora por mí para que ya no se me atraviesen árboles. No, le dijo, ora por mí porque ya soy cliente de las infracciones. Creo que es una maldición, le dijo. Ahora, fíjate, decía este conferencista, dice, si yo hubiera reaccionado a la primera vez de otra manera, en la segunda ocasión ya no hubiera regresado mi hijo conmigo para contármelo. A lo mejor yo hubiera buscado a otra persona, hubiera hecho alguna otra tontera, dice, pero, ¿sabes? Por la forma en que yo reaccioné, entonces fue que mi hijo tuvo la confianza para venir la segunda ocasión. Entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando viene un hijo a decirte algo como que pasó esto, ¿no? O cualquier otra situación, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en la escuela, a lo mejor, ¿cómo reaccionas? Entonces, por eso es importante que nosotros nos sometamos a lo que es el Señor, la voluntad del Señor, para que nosotros menguemos y que Él crezca. Porque si no, entonces le estamos dando rienda suelta a nuestra carne. Y mismo Gálatas, antes de hablar del fruto del Espíritu, habla acerca de los frutos de la carne. ¿Sí? Entonces le damos rienda suelta a lo de la carne y entonces sale el logro, sale las palabras mal, sale, o sea, entonces ahí es donde ya no podemos nosotros meter a Dios en el asunto, sino porque nosotros reaccionamos mal, lo hicimos mal, pero fuimos nosotros. Así es. Mira, todavía nos faltan unos puntos de cómo poder vencer todo esto, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. La verdad, este tema, bueno, queríamos terminarlo el día de hoy, íbamos corriendo, no se pudo, pero es necesario que tú y yo, o que nosotros y ustedes aprendamos que esos temores que a veces llegan a nuestra vida se van a ir venciendo con el poder, el amor de Dios y ejercitando el dominio propio en nuestras vidas. ¿Oramos? Sí, vamos a orar. Sabes, antes de orar, yo te quiero decir que el Señor ha sido bueno con nosotros y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, su Espíritu Santo. Pero a veces nosotros no le creemos eso a Dios. A veces le creemos más a las voces externas que tenemos, a una opinión de algún conocido, de algún amigo, incluso de un familiar, ¿sí? Tú como joven a lo mejor alguien te dijo, sabes que no sirves, a lo mejor no puedes, no vales, y eso te ha mermado, eso ha hecho de que no estés avanzando. Déjame decirte que el Señor te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces, créele a Dios, créele cuando vas tú a pedir un trabajo, créele cuando tú vas a presentar un examen, créele cuando tú vas a empezar a ver lo de en qué voy a estudiar, qué carrera voy a tener. Créele a Dios, porque Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Y dile al Señor, Señor, ¿sabes? Yo creo que me hace falta a lo mejor fe para creerte. A lo mejor no te he creído lo suficiente. A lo mejor esa área me hace falta un poquito creer lo que tú dices de mí y lo que tú has puesto en mí, ¿sí? Porque ya Dios puso ahí, como decía Iván, ya puso el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora nada más es cosa de que nosotros, sí, lo echemos a andar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor. Gracias porque tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, en el cual podemos ir avanzando, en el cual podemos ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Padre, gracias, Señor, porque tú has cuidado de nosotros hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, ayúdanos a poder avanzar, que podamos nosotros, Señor, ir hacia adelante, que hagamos nuestra parte nosotros, que nos esforcemos, Señor, que seamos valientes, Señor, que podamos creerte, Señor, lo que tú dices de nosotros. Padre, gracias, Señor. Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están del otro lado del dispositivo, Señor, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, guiándoles, Padre, y que lo que tengan que hacer, Señor, de lo que esté en su mano,
Señor, tú los guíes para hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.